Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Hoy vamos a hablar entonces de los tiempos del ruido. Uno piensa en todas las cosas que hace para evitar el ruido. Tapones de oídos, insonorización, que es que esas paredes permiten pasar el ruido, las ventanas, para que eviten que el ruido de la calle entre a las casas. Es decir, hacemos una cantidad de cosas para evitar el ruido. Incluso nos pasa con frecuencia que no entendemos cómo hay gente que disfruta el ruido. No entendemos cómo hay gente que puede trabajar en zonas de muchísimo ruido, como son ciertos sectores de Nueva York, o aquí en Colombia, el sector de San Victorino, o el sector en Medellín del Hueco, donde el ruido es tremendo, es aplastante, no puedo oír ni siquiera mi corazón ni mis pensamientos porque es tal el nivel de ruido que me es imposible pensar. ¿Y qué me dicen cuando uno tiene dolor de cabeza y hay un ruido? Que esa mosca se calle, que esa mosca se quede quieta porque tengo dolor de cabeza. Y cuando dormimos, que todo esté en silencio, que nadie vaya a decir una sola palabra, que acallen el WhatsApp, que el ruido o la música que tiene un vecino a 10 cuadras, que se calle, porque estoy durmiendo y no soporto el ruido cuando estoy durmiendo. Pero el ruido es una realidad. El sonido, los ruidos o los sonidos o el cúmulo de sonidos que se convierten en ruido porque no son sinfónicos. Eso es una realidad que está en nuestras vidas. Es una realidad cuando uno oye a un vecino, por ejemplo, intentando prender su carro y no puede, y ese ruido es feroz, porque además lo tiene sin silenciador, y la persona dele y dele y dele hasta que le descarga la batería. Esas cosas son reales. El grito de los niños, o el grito de las personas contra los niños, o los niños defendiéndose de las personas grandes con gritos. Eso es parte de nuestra vida. El ruido es una realidad. Pero resulta que el ruido no es solo una colección deforme de sonidos. El ruido también incluye, y es más importante, el ruido que hacen nuestras preocupaciones. El ruido que hacen los dolores, los sufrimientos, las angustias que sentimos. Esas cosas hacen un ruido ensordecedor en nuestra mente y en nuestro corazón. Es más, es tal el nivel de ruido que hacen las preocupaciones y las angustias que muchas veces pensamos que no podemos pensar, concentrarnos en algo distinto al ruido que hacen esas preocupaciones. De hecho, ese ruido nos distrae de lo importante, de nuestro Señor Jesucristo. Y es que a veces llegan tantos problemas, y además no tienen la cortesía los problemas de llegar uno por uno. No, los problemas a veces llegan todos juntos. Tengo unas deudas y no me llama un solo cobrador, me llaman todos. Entonces estoy por teléfono tratando de explicarle a la persona que tengo una deuda y que no he podido pagar, pero que tengo la disposición de pagar, cuando de pronto suena por el teléfono la llamada en espera. Ya no me cuelgue, permítame un segundo. Contesto y es el otro cobrador. Ah, pero es que usted me debe la plata, pero es que usted bla, 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 bla. Entonces todos se juntan en determinado momento y el ruido es terrible. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para enfrentar esa situación? Cuando nosotros recibíamos
el problema del lunes a las 8 de la mañana y a veces se juntaba de lunes a lunes con otro y otro problema, era una situación muy difícil. ¿En qué pensábamos? Solo en cómo resolvíamos los problemas y tener la confianza en que de repente al siguiente lunes no llegaba un nuevo problema. Pero eso fue hace tiempo. Ahora uno ve cómo el país está en una situación especial, en una situación de, oiga, no se sabe qué va a pasar, y eso angustia. Y ve uno la escasez en la gente que a uno lo rodea y duele. Y quisiera uno poder apoyar más a estas personas, poder solucionar esas situaciones. Ve la enfermedad rondando, ve uno o escucha uno de amigos que de repente se sienten tan adoloridos físicamente que tomaron la decisión de despedirse de sus familias, de decirles, bueno, tratar como de organizar todo antes de la partida porque el dolor es insoportable. Y entonces uno ve eso y realmente la vista se antoja espantosa. Es como si uno viese las ruinas del terremoto de Nepal y uno, uy, Dios mío, eso es lo que estoy mirando, una cantidad de ruinas, de dolor, de angustia, de sufrimiento. Eso es lo que uno ve. Y eso es lo que uno muchas veces ve, no solo hacia afuera, sino en su propio corazón. Y eso hace ruido. Todo se ve desordenado, escombros, polvo, una cosa espantosa. Cuando uno mira, por ejemplo, con desánimo el futuro, solo ve escombros, solo ve montañas y montañas de basura, de pedazos de cosas, en una situación muy lúgubre. Y a veces en nuestra vida tratamos como de ordenar, de limpiar, de quitar esos escombros. Venga, a ver, echemos pala, seamos solidarios y levantemos esos escombros. Pero son tantos, son de tal dimensión que realmente no podemos. Vemos esos escombros y quitamos y limpiamos, pero quitamos 5 escombros y aparecen como 60. Es una cosa tremenda lo que ocurre. Y al ver uno eso, pues uno se siente cubierto, se siente asfixiado por la cantidad de escombros, no solo que están, sino que siguen cayendo, y el ruido que hacen esos escombros, y el ruido que generan las angustias, los dolores, las preocupaciones, las aflicciones, generan ruido, generan angustia, generan una visión muy fea de lo que estamos, de lo que estamos analizando, estamos mirando. Y resulta que el Salmo 59 cuenta una historia similar. El salmista dice que él tiene muchos enemigos, y no cualquier clase de enemigos. Son enemigos poderosos. No son el cobrador de los 2 billones de pesos, no. Son enemigos que pueden quitarte la vida, la libertad, la prosperidad. Son enemigos bien poderosos. Y resulta que esos enemigos poderosos se han juntado y se han levantado contra él. Él dice, hacen iniquidad contra mí. Y también describe que son sanguinarios. O sea, pueden quitarle absolutamente todo, partiendo de la vida, de la familia, de la salud, del bienestar, de los bienes que le ha dado Dios para administrar. O sea, son enemigos terribles. Y entonces él está desesperado y clama a Dios. Vamos a leer el Salmo 59, versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos,
Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Es impresionante ver lo que ocasiona semejante cúmulo de problemas y de amenazas. Lo primero que dice el salmista es: ¡Hey, Señor, despierta! Percibe a Dios como si estuviera dormido. ¿Y cuántas veces en la vida cotidiana no pasa lo mismo? ¿Cuántas veces al enfrentar un problema, al llegar a ese cúmulo de problemas, al ver esa montaña de escombros, no pensamos lo mismo? No sentimos, no percibimos esa situación. ¡Hey, Dios, tú es que estás dormido o qué! ¡Despiértate! Yo no le digo despierta a alguien que está despierto. Yo le digo despierta a alguien que está dormido. Entonces es un clamor desesperado frente a la percepción de que está dormido y que está distante. Entonces el salmista le dice eso, que es lo que nosotros muchas veces percibimos en una situación crítica. Es un clamor desesperado. Y el salmista le dice: hey, despierta para castigar a mis enemigos. Es decir, despierta para que apliques justicia. Despierta para que corrijas las situaciones que están mal. ¿Y cuántas veces en nuestros países, por ejemplo en Colombia, nos decimos: hey, Señor, despierta, imparte justicia? ¿Cómo los malvados están dirigiendo los destinos de la nación? ¿Cómo los corruptos están dirigiendo la justicia? ¿Cómo los que han asesinado, violado, ejecutado, secuestrado, reclutado forzosamente están a punto de ganar absolutamente todo? Señor, despierta. Y en nuestra vida cotidiana, cuando uno ve a una persona buena, con un corazón noble, con un corazón blandito, y rodeada de situaciones y angustias y problemas, y uno dice: Señor, ayúdale. Pero en el fondo uno también le está diciendo: despierta, haz justicia. ¿Sí? Es completamente parte de nuestra naturaleza humana. Entonces fíjense, el salmista le dice: despierta. Y nosotros en nuestras vidas también le decimos: hey, despierta. Cuando se nos vienen 5 problemas juntos, y nosotros quedamos así como quietos y no tengo ni idea qué hacer, uno también siente en el corazón: hey, Señor, despierta. Despierta para castigar a mis enemigos. Despierta para hacer justicia. No tengas misericordia de los rebeldes y malvados. ¿Y cuáles son esos enemigos? Porque la palabra literal enemigos siempre pone a otra persona como si fuera el gran agresor, como si fuera nuestra némesis. Pero resulta que los enemigos, la mayoría de veces, no tienen carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Esos enemigos son los pecados, son las tentaciones, son los errores que nosotros cometimos y que nos llevaron a una situación muy difícil. Son los problemas, muchos de ellos injustos ante nuestros ojos. Pero ¿por qué voy a estar en esta situación si yo no lo hice? ¿Cuántas personas en una cárcel están pensando justamente lo mismo? Estoy pagando un delito que yo no cometí. Y eso es difícil. Pero mira, yo me he cuidado, yo llevo una vida sana y sin embargo, tremenda enfermedad es la que se me ha venido encima. Mira, yo he tratado de ser juicioso con el dinero, pero no lo veo. Y tengo que apretar ese billete para que me alcance a fin de mes. Porque a fin de mes seguramente, no sé, tendré que hacer maromas para montarme a un bus y poder llegar al trabajo. Eso es vivido por nosotros.
Apretar una monedita para que alcance. Buscar una monedita para poder terminar de pagar un recibo. Eso pasa. Y entonces, esos son problemas y son aflicciones. Y son situaciones que ocurren. Y que a veces son injustas. La gente que nos quiere mal, esa gente que uno coge y se la presentaron y esa persona y esas personas cogen una ojeriza contra nosotros porque somos antipáticos, porque somos creídos, porque como habla de creído, porque miró feo, porque no me saludó con el apretón de mano duro sino blandito, o viceversa, porque cómo se voltea el pelo. Bueno, gente que nos quiere mal y que nos desea el mal. ¿Qué tal esas personas que le caen al caído? Que siguen esa norma, esa premisa que se da mucho en la cultura antioqueña, en la cultura colombiana, de al caído caerle, que es una frase de esa cultura. Eso es aterrador. O sea, esa persona tiene deudas, tiene dificultades, tiene dolores, tiene sufrimientos, tiene enfermedad y le caen. Y entonces, de repente le quitan el único pilar, la única columna que le quedaba para sentirse más o menos firme en su vida. Yo recuerdo un amigo, este hombre tenía mucho dinero. Y de repente el gobierno, él hizo un contrato muy importante para importar algunos equipos. Y justo en ese momento el gobierno suspendió y canceló las importaciones de esos equipos. Y este hombre había invertido buena parte de su patrimonio y buena parte de su capital en ese negocio. Y ya los tenía vendidos. O sea, era un negocio muy importante. Y el gobierno, ¡pum!, limitó, cerró la importación de esos equipos. Entonces imagínense, tengo en riesgo mi patrimonio, tengo en riesgo el dinero de mis hijos, para darles un futuro a mis hijos. Y no estamos hablando, por ponerlo en términos de hoy, estamos hablando más o menos, él tenía invertido en eso unos $700,000, casi $1,000,000, era un patrimonio importante. Y entonces, con el dinero que le quedaba, él podía manejarlo y podía volver a prosperar. Y le dijo a la esposa, oye, mira, tenemos que apretarnos el cinturón. O sea, no podemos seguir viviendo en este apartamento, tenemos que reducirnos a un apartamento un poco más pequeño y en un sitio un poco más modesto. Tenemos que vender los carros, tenemos que apretarnos el cinturón. Y fíjense qué le dice esta señora: apretarse el cinturón, ni pues chiras, olvídese. Usted tiene la obligación de mantenernos el nivel de vida. Usted tiene la obligación de sostener mis caprichos, las supuestas necesidades que tengo. Ella cogió e hizo eso. ¿En qué terminó esta situación? Él terminó viviendo en una habitación húmeda, sin un solo peso. Después de la habitación húmeda, se fue a vivir en una cueva, literalmente en una cueva, en una zona templada cercana a esta ciudad. Y ahí terminó buena parte de su vida. O sea, ¿cómo así que la esposa, que es la que se espera que le dé el respaldo de decir, vamos, hagámosle, saquemos esto adelante, reduzcamos, hagamos economía de guerra? Lo que la esposa le dice es, no señor, yo economía de guerra no voy a hacer. O sea, le quitó el último pilar que le quedaba, la última columna que le quedaba, que era su esposa y sus hijos. Y lo perdieron todo. Entonces, al caído, caerle. Está enfermo, no puede ni siquiera ir al baño solo.
no lo respalde, sepárese. Al caído, caerle. Muchas veces uno ve que la salud empeora a cada momento, que la salud no mejora y que el dinero no alcanza. No alcanza ni siquiera para invitar a uno al hijo a comerse un helado. Eso lo hemos vivido, eso pasa con frecuencia. Y entonces fíjense que esos son enemigos, esos son problemas, esas son aflicciones que hacen mucho ruido. Porque si yo no tengo que invitar a mi hijo a un helado, yo lo que pienso es, ¿qué hago para poderlo invitar a un helado? ¿Qué hago para pagar ese recibo que me van a cortar ese servicio? ¿Qué hago para llegar a mi trabajo mañana cuando no tengo una moneda de peso? ¿Qué hago? Entonces, fíjense cómo distrae, cómo esos problemas, esas aflicciones generan ruido, generan angustia y generan sordera porque gritan muy duro. Y entonces, vamos a seguir mirando cómo percibe el salmista a esos enemigos. ¿Qué es lo que el salmista percibe que hacen esos enemigos? Y sobre todo, el salmista cómo describe, o qué es lo que describe que esos enemigos ocasionan en su interior. En el Salmo 59, versículos 6 y 7. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Entonces ya vimos que el salmista tiene unos enemigos poderosos, tan poderosos como un vicio, tan poderosos como estar ahogados en deudas, tan poderosos como tener una enfermedad que dicen que es incurable. Son enemigos poderosos. Y el salmista le dice a Dios, ¡hey, despierta! Y despierta, ¿por qué? Porque aquí describe lo que él percibe que sus enemigos hacen. Rodean la ciudad y ladran como perros. Es decir, hacen ruido. Cuando uno está en una casa de campo y los vecinos todos tienen una jauría de perros cada uno en su lado y alguien extraño pasa a las 11, 12 de la noche, ¿qué pasa? Uno queda sentado. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Cuántos son? Porque los perros lo han despertado a uno, no lo dejaron conciliar el sueño, pero además no dejan pensar. ¿Dónde están? ¿Qué tengo que hacer? ¿Son mis perros? ¿Son los de fulanito o son los de peranito? Uno no sabe. Están ladrando y están ladrando con todo el furor del mundo. Y el salmista también dice, gritan palabras hirientes. Es decir, ruido y palabras, sentimientos que nos hieren, que nos abren las entrañas. Cuando uno está en un problema, cuando yo hace muchos años tenía una empresa con otra persona y esa empresa quebró y eran muchas deudas, eran situaciones muy complicadas. Y llegó alguien muy cercano y al verme en esa aflicción, en ese dolor, solo atinó a decirme, eso le pasa por soberbio. Hey, tengo una deuda gigantesca. Mi proyecto de vida que había tratado de enrutar hacia esa empresa, poner todo mi esfuerzo y mi valentía en esa empresa, se había caído como un castillo de naipes. Y lo único que atina a decir esa persona de mi familia es, eso le pasa por soberbia. Dolió. Y entonces imagínense, el ruido de las deudas, el ruido de los problemas, el ruido de las amenazas por los problemas que podía generar cerrar esta empresa, se unía
a eso, a esas palabras hirientes que me dijeron en ese momento. Pero también esos ruidos que generan los problemas retan nuestra fe. Porque lo que nos dicen básicamente es: ¿quién te oye? ¿Estás en ese problema financiero? ¿Quién te oye? ¿Tienes esa enfermedad? ¿Quién te oye? A ver, ¿quién te oye? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? Muéstrame dónde está tu Dios para que te saque de esto. ¿Quién te oye? Los problemas hacen eso en nuestra vida. Nos rodean con muchísimo ruido. Nos hieren. Y nos hieren no solo al pensar en ellos, sino al no poderlos resolver y darles vuelta, y darles vueltas, y darles vueltas. Pero también retan nuestra fe. Y retan nuestra fe no solo porque ¿quién te oye?, sino por nosotros mismos. Oye, Dios, ¿es que estás dormido? ¡Despierta! Retan nuestra fe. Y en esos momentos los problemas se ven enormes. El ruido es ensordecedor y también nos muestran todos nuestros errores. Por ejemplo, en esa empresa que tuve hace más de 25 años, yo recapitulaba y decía, bueno, si yo no me hubiera metido, si yo no hubiera invertido, si yo no me hubiera enamorado de esta quijotada, porque era una quijotada además, pues entonces no estaría sufriendo y padeciendo. Con el ruido de, mire sus errores, mire todo lo que hizo, más las llamadas, más las amenazas, más las situaciones difíciles, más la familia que sencillamente a uno le da la espalda de una manera atroz. O sea, tiene una heridita, no se preocupe, yo se la voy a convertir en una heridota. ¿Quién te oye? Señor, yo en esa época no conocía a Dios, pero leía la Biblia. Y entonces yo decía, ay Señor, Dios, ayúdame, y clamaba, y todo lo que ustedes quieran. ¿Y quién te oye? ¿Dónde se solucionó esa situación? Entonces uno, uy, Dios está dormido entonces, porque no me está escuchando, porque no me está solucionando los problemas. Claro, son situaciones que vivimos en nuestras vidas así, tal cual. Y esos ruidos, esos enemigos, esos problemas nos muestran también la injusticia de otros contra nosotros. ¿Por qué me robó? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué mintió? ¿Por qué si él podía hacer más, no lo hizo? ¿Por qué está viviendo tranquilamente y cómodamente en un superapartamento, pagando una cantidad de dinero que está sacando de la empresa? ¿Por qué lo hace cuando sabe que la empresa está en dificultades? ¿Por qué me metió en esto? ¿Por qué permitió que yo me metiera en esto? O sea, van preguntas y preguntas y preguntas, y los errores de uno, y yo por qué le di credibilidad, y yo por qué. Entonces eso se va juntando, ¿sí? Y también la fe. Y Dios, ¿es que estás dormido? Y entonces muchas veces nos sentimos incapaces de sobreponernos a ese ruido. Y sentimos que nuestra voz hacia Dios no es que Dios no haya escuchado, es que sencillamente el ruido es de tal magnitud que sentimos que de pronto Dios no nos escuchó, porque el ruido superó nuestra voz. Entonces los problemas son muchos y muy poderosos, pero el salmista nos muestra la salida. Lo primero, abandonarnos en Él, a Él y por Él. Vamos a leer el Salmo 59, versículos 9 y 10. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Entonces fíjense, los problemas
se ven poderosos. De pronto esa enfermedad se ve incurable. Tan incurable como predecía que era mi enfermedad un médico hace 17 años. Las deudas nos están sepultando. Tan sepultados como estaba yo hace 25 años con esas deudas. La pareja está con otra persona. Los hijos en una rebelión gigantesca. ¿Qué hay que hacer? Hombre, Dios es su defensa. Dios es mi defensa. Él va delante de nosotros. Lo dice el salmista. Va delante de nosotros, combatiendo esos gigantes. Esos problemas que nosotros, desde nuestra perspectiva natural, no tenemos cómo solucionarlo. Pero tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que actúa, un Dios que se mueve, un Dios que responde, un Dios que soluciona, un Dios que combate, pero tenemos sobre todo un Dios ganador y victorioso. Amén. Él va a derrotar esos problemas. Es la única confianza real que podemos tener en nuestras vidas. No es nuestra propia fuerza, ni nuestra osadía. No es, estoy sepultado en estas deudas, la empresa quebró, vamos a robar, o vamos a vender. ¿Qué va a vender? No, entonces vamos a... No es nuestra osadía. No es pensar en un día de 28 horas para trabajar 4 turnos. Porque no existe, no hay cómo hacer eso así. Es Dios quien destruye a esos poderosos. Es en Él en quien nos abandonamos. Amén. Porque fíjense lo que dice el salmista es tremendamente claro. A causa del poder de mi enemigo, o sea, es tan poderoso, tan grande el enemigo, ¿qué hace él? Esperaré en ti, Señor. Porque Dios es mi defensa. Tú eres mi defensa, Señor. Estos problemas se ven gigantescos. No importa. Yo espero en ti. Y esperar, uno no espera a una persona y le pone una cita en el parque principal del pueblo o de la ciudad y comienza a darle vueltas a todo el pueblo. ¿No es verdad? Uno le puso una cita en tal lugar y uno ¿qué hace? Esperarlo. Y esperar significa quietud física. Confianza en que llega, porque yo no voy a esperar a alguien que sé que no va a llegar. Entonces, ¿para qué voy? Yo espero, sé que va a llegar y estoy tranquilo esperando. Pero además, ese alguien en quien espero es mi defensa, el que va delante de mí y hará que vean mis enemigos mi deseo. Y entonces, yo estoy esperando, ¿no es verdad? Pero los problemas siguen haciendo ruido. Y la montaña de escombros se ve y como que echarán volquetadas y volquetadas de escombros. Y entonces, ¿y qué hago con el ruido? Porque además, claro, yo espero en Dios, Dios llega, y Dios llega a la batalla. ¿No es verdad? Llega a combatir a esos enemigos. ¿Y el combate es en silencio? La batalla genera ruido. ¿Y qué hago con el ruido de la batalla? ¿Qué hago mientras espero la victoria que sé que va a llegar? ¿Cómo logro silenciar el ruido de la batalla? El ruido de los sables, el ruido tremendo de las espadas cruzándose una con otra. ¿Qué hago con ese ruido? Porque ese ruido también angustia, también genera como desasosiego, una situación difícil. ¿Qué hago? Dios está combatiendo, Dios está cruzándose, Dios está con lanza en riste contra nuestros enemigos. Y entonces, ¿cómo logro silenciar ese ruido? Vamos a leer el Salmo 59, versículos 16 y 17. Pero yo
Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Entonces, fíjense, el ruido es tremendo. Los problemas no solo están, los problemas gritan. Nuestra fe es retada. ¿Quién te oye? Y nosotros, hey Señor, ¿estás dormido? ¿Sí? Ladran como perros y nos rodean. Todo eso pasa. ¿Y qué hacemos nosotros para acallar ese ruido? Para acallar ese ruido de la batalla. Cuando Dios está en plena batalla para darnos la victoria, ¿qué hacemos? Alabar. Alabar. Cantar sobre el poder de Dios. Cuando uno está desesperado, ¿qué pasa cuando uno comienza a cantar desde el corazón? Esperaré en ti. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno poder cantar sobre el poder de Dios, sobre su misericordia! Cante y alabe por la victoria. Cante y alabe porque Él es su protección. Sin ninguna duda, alabe al que es su protección. Alabe al que es su refugio en el día de angustia. Cante sobre la fortaleza de Dios, porque la alabanza neutraliza el ruido de la batalla. Y la alabanza neutraliza y calla los ruidos más grandes, más fuertes, que generan nuestros problemas. Alabe, con alabanza, con cantos, usted va a neutralizar ese ruido. La alabanza silencia los retos sobre nuestra fe. ¿Quién te oye? Dios. Mayor es Él. Mayor es el que está en mí. Mayor es Él. Claro. Cuando alabo, cuando canto, cuando digo, Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, la fe queda soportada. Silencia los retos sobre nuestra fe. A través de la alabanza, Dios pone nuestro pie en suelo firme. Venga, mi hijo, yo lo pongo acá. Voy a combatir. ¿Sí? Usted está, yo estoy a su lado. Yo voy delante para combatir y darle la victoria. Mientras tanto, su merced, a cantar. Hágale a cantar. Hágale a alabar. Y no se deje desanimar por el ruido. Uy, que es que estoy cantando muy pasito. Pues métale ganas y cante más duro. Que es que el ruido no me deja ni siquiera recordar la letra. Métale ganas, lea, busque la letra y cante más duro. Alabe más duro. Sepa que su alabanza, téngalo claro, su alabanza supera el ruido que generan sus problemas. La alabanza mueve las cosas. La alabanza es poderosa. La alabanza hace que usted mire hacia arriba en lugar de estar mirando los escombros, las ruinas que hay en el porvenir, en el horizonte o en su situación inmediata. La alabanza hace que usted alce los ojos al que todo lo puede. Amén. Al alabar, usted confirma su abandono en Dios. Miren, la alabanza es el grito de guerra de los creyentes. Vamos cantando en la victoria. Cuando uno ve esas películas sobre todo de la guerra civil de los Estados Unidos, uno recuerda que ellos iba como una banda de músicos tocando mientras sus soldados estaban en plena batalla. Es lo mismo que hacemos nosotros al alabar. Nosotros somos esa banda y alabamos y le damos gloria al que lo puede. La diferencia es que esas bandas no sabían si iban a perder o iban a ganar. Nosotros sí sabemos
que estamos siendo la banda de guerra, la banda de alabanza, la banda que le da todo el honor, toda la gloria al que todo lo puede. Y sabemos que nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Entonces, ¿cómo silenciar ese ruido? Usted alabe, que Dios hace el resto. Te alabaré porque